Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo ya no sé si reírme o ponerme a llorar cada vez que prendo el televisor en las noches y escucho sobre más audios, de las actitudes que asume el gobierno, las actitudes en el Congreso, los comentarios que se hacen desde Lima, bastante distintos a los análisis que se hacen, por ejemplo, en Arequipa, y con percepciones distintas. Lo único que sé es que estamos en una crisis política terrible. Y para algunos la política es una cosa que no interesa, pero resulta que sí interesa. La política es la que decide finalmente los destinos de un país y de los que vivimos en ese país. En otras palabras, los políticos son los que toman decisiones que nos afectan a nosotros y a nuestros hijos. ¿Qué pasa con la política? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué está haciendo Vizcarra y el gobierno? ¿Qué está haciendo Keiko Fujimori y el Congreso? Voy a analizarlo hoy, teniendo además a un mes y días de que se realicen las elecciones municipales y regionales. Y para eso he invitado a Omar Ceballos. Omar Ceballos es un periodista, un excelente editor además, pero además un brillante caricaturista reconocido no solamente aquí, sino a nivel mundial. Tiene unas percepciones bastante interesantes. A veces no concuerdo con algunos de sus pensamientos, de sus propuestas, pero siempre resultan interesantes y provocadoras. Así es que creo que es una persona que nos puede ampliar completamente el panorama sobre lo que está ocurriendo. Además, él está viviendo en Lima, bueno, cuando esté en el Perú, Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia para tocar un tema que a mí me parece interesante, el divorcio y los hombres, porque siempre hablamos del divorcio y cómo afecta a las mujeres. Vamos a ver el divorcio y cómo afecta a los hombres. Es un problema que empieza a discutirse a nivel internacional. Así es que les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Omar, bienvenido. Hola, Kike, un gusto estar aquí esta noche contigo. Bueno, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo caricaturizarías tú al presidente Vizcarra? No, claro, o sea, sabiendo que la caricatura es buscar la esencia de las cosas, ¿cómo lo percibes tú? A ver, es difícil, ¿no? En la coyuntura en la que se encuentra. Yo no sé si necesariamente tendría que caricaturizarlo, pero creo que la posición en la que se encuentra en este momento lo revela como un estadista que ha decidido tomar las riendas del país, ¿no? Es la primera vez que escuchamos en televisión nacional a un político, o en todo caso a un presidente, decir que ha cometido un error, ¿no es cierto? Le dicen que ha mentido en unas reuniones secretas que tuvo con Keiko Fujimori y él pide disculpas públicas, ¿no? Y reconoce que fue un error. Pero a la vez reconoce haber sido lo suficientemente ingenuo como para caer en la trampa de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Está claro, en efecto, que lo que ella quería era tener control del Ejecutivo y que Vizcarra se convierta en una suerte de PPK2, ¿no? Donde ella le dice qué tiene que hacer, qué ministros tiene que poner y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que a un Vizcarra envalentonado, quizá como un superhéroe venido a menos, pero superhéroe al fin. Yo te hago esa pregunta porque he estado tratando de analizarlo. Vizcarra para mí es una gran intriga, pero también me ha llevado a múltiples decepciones, y no solamente en su etapa de presidente. Es un hombre que tiene, yo no sé, algunos indicios de ser un gran político, por ejemplo, o sea, una perspectiva de gran político por lo que había hecho en Moquegua, pero después veo cosas que no van muy bien. Por ejemplo, a mí me decepcionó terriblemente el 14 de agosto que vino aquí para las fiestas de Arequipa y empezó a decir que destrababa el CID y que lo iban a hacer, ¿no? Prácticamente ordenaba el CID, cuando él ha sido ministro de Transportes, es ingeniero civil, debe conocer las normas y las obras que pretende destrabar incumplen absolutamente las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces,
que un presidente venga, se lance y que diga lo que le ha dicho la alcaldesa y lo que le ha dicho la gobernadora, pues es una cosa. Un presidente no puede conducirse así, está jugando a la tribuna. Y lo mismo me pareció a mí cuando salió pues con el tema del referéndum, ¿no? Uh-huh. ¿A ti no te da esa impresión que está jugando mucho a la tribuna y que realmente no tiene mucho que hacer, o sea, no sabe qué hacer o con quién hacerlo finalmente? Sin duda, en eso concuerdo contigo plenamente, es decir, él está jugando al populismo, porque esa es la figura que lo mantiene y lo soporta en este momento. No te olvides que su gobierno es absolutamente frágil, ¿no? En la medida en que no tiene control en el Congreso, hay una mayoría absoluta que es de oposición, no que además obstruccionista, no tiene partido. No tiene siquiera bancada, porque su bancada. Ok, pero Quique, analiza con calma los antecedentes. Está claro ahora que él, con un operador como Villanueva, que es su premier, ya esto lo venía manejando antes de que caiga PPK. Él viene y se reúne con Keiko Fujimori y se reúne con Salaverry, y eso se ha revelado esta semana. ¿Para qué? Si él estaba en Canadá siendo embajador, ¿a qué vino? Ya en ese momento los analistas políticos decían que Villanueva estaba preparando el terreno para que venga Vizcarra a asumir el control. Que evidentemente y ahora se evidencia. O sea, él todo lo que hacía para la vacancia no era como él decía, era parte de un... Entonces, ¿estamos hablando de un político que no sabe a qué juega? Sí sabe a qué juega. Lo que pasa es que no tiene herramientas. Entonces él tiene que apelar al populismo. Entonces el único sostén que tiene es el pueblo, la gente que lo respalda, y para eso ha lanzado cosas que probablemente, analizándolas en frío, no tienen mucho sentido. Un referéndum cuya, digamos, en la bicameralidad con 30 miembros es un chiste, o sea, no es serio, ¿no? O la reelección. O la reelección, que también eso tendría, que podría ser incluso una reelección por tercios finalmente, ¿no? Pero no. Lanza esto porque él necesitaba ese salvavidas para poder sostener. El salvavidas ha sido la corrupción, o sea, tal vez pero estas cosas han sido lo que le han dado un sostén. Pero no lo sabíamos, claro. O sea, hasta ese momento no sabíamos, esto hace un mes que ha salido. O sea, lo que me refiero, no me refiero que él esté metido en la corrupción, o sea, sí. El tema ha sido lo que le ha permitido tomar un aire y salir con discursos como el de Tacna, ¿no? Sí, no digo que él esté metido, sino que no sabíamos que iba a pasar esto, todos estos audios que han puesto en evidencia la tremenda corrupción, no solo en el Ministerio Público, sino en el Poder Judicial. Pero él ha tenido que apelar a eso porque no tenía otra. Y entonces viene a Arequipa, y bueno, según la información que yo tengo, que he obtenido en Lima, es que lo que él quiere es destrabar las obras que estaban trabadas en el país. Entonces se va al norte. Además se propone como un objetivo viajar todas las semanas a todas las partes del país, ¿no? Visitar los pueblos más alejados, decir que va a ser la carreterita, la obra, el dique, no sé qué cosas. Se va al norte y dice, tenemos que arreglar el tema de las casas que se han caído. Se viene al sur y le dice a Yamila, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Le dice a la alcaldesa, ¿qué necesitas? Y obviamente le dice el CID. Y Yamila dice, quiero el hospital Goyeneche. Perfecto, háganlo, ¿no? Cuyo proyecto está listo para ir al basurero. Exactamente. ¿No? La pregunta es, un presidente que ve la situación en macro no va a decir, oye, a ver, enséñame el expediente técnico, a ver si está bien hecho la carreterita o el viaducto, ¿no es cierto? Involucra a sus ministros, claro. Entonces, claro, él está tratando de soportar el gobierno porque está débil, sin duda alguna. El asunto del populismo funciona. Tal vez el que mejor lo manejaba era Fujimori, porque Fujimori hacía esto. Sí. Pero él llegaba con información. Sí, claro. O sea, él llegaba sabiendo qué es lo que tenía que decir. Entonces hablaba con el alcalde, entonces volteaba donde el jefe de la región militar. Claro. Y le decía, este colegio está construido, renovado e implementado en 3 meses. Y en 3 meses yo regreso. Sí. ¿No? Pero no era porque él lo había escuchado ahí, lo había influenciado. No, él había llegado ya con todo el asunto preparado. Cosa que no tiene. Entonces, yo me pregunto, Mar, ¿cuánto tiempo le puede durar esto al presidente? O sea, el populismo funciona hasta que empiezas a defraudar. Entonces, vamos a destrabar. No se destraba, pues, porque esos proyectos son inviables completamente, ¿no es cierto? Entonces, no se puede. No se va a hacer esta cosa, entonces, y va a pasar aquí y en el norte. ¿Cuánto tiempo podemos estar así? Está jugando con fuego en realidad el presidente, y tienes toda la razón en el análisis que haces, porque el populismo te funciona en tanto y en cuanto la gente está contenta, pero y después cuando te das cuenta que no es posible hacer lo que estás prometiendo, entonces viene el problema, ¿no es cierto?
Él tiene en este momento el respaldo de la población. ¿Por qué? Porque el Congreso está desprestigiado y porque el fujimorismo se está disparando a los pies constantemente. Y esa percepción la gente ya está empezando a tenerla. Pero ¿cuánto también durará eso? No lo sabemos. Y si realmente Vizcarra va a terminar el gobierno. ¿Es verdad? O sea, eso sería aún peor, ¿no? Peor aún, ¿no es cierto? Porque ahorita ya estamos viendo lo que ha sucedido ayer, que el propio fiscal de la Nación está involucrado en la investigación de la mafia de los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? A pesar de que no han querido mencionarlo, pero él está en la lista, una lista que va a salir mañana, el domingo, en un dominical de Lima. Van a revelar los nombres de quienes están involucrados y está el fiscal de la Nación. Entonces, ¿a quién recurrimos? Y Keiko Fujimori está, por supuesto, tratando de soportar a Chávarri porque sabe que también ella está involucrada en el tema de los audios y se ha reunido con Inostroza. Tenemos que ir a una pausa. Okay. Estoy con Omar Ceballos. Omar Ceballos es periodista, un caricaturista conocido a nivel internacional y un muy buen analista político. Cuando regresemos, pretendo preguntarle sobre los ministros de Estado, porque el presidente no puede salir a pelear solo. Debería salir con sus ministros, pero sus ministros, lo he repetido aquí varias veces, parecen invisibles. Y además quiero hablar sobre el tema de corrupción. ¿Cómo podemos combatirla? Porque todo indica que no se necesitan modificaciones constitucionales para hacer correctivos inmediatos. El asunto no está en la Constitución, está en las leyes y está en los reglamentos de las leyes que dependen del gobierno. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Omar Ceballos, él es periodista, un caricaturista a nivel internacional y un excelente analista político. Tú sabes leer la realidad, lo hemos conversado muchas veces, te he entrevistado en muchas ocasiones y con tu visión podemos mirar otros ángulos. Un presidente como Vizcarra no tiene partido político, no tiene bancada, no tiene dónde apoyarse. Pasó con Fujimori, se apoyó pues en Montesinos y en los militares corruptos, y ya sabemos en qué terminamos, ¿no? Entonces, él ha hecho un gabinete que es invisible. Yo no sé si tú ahorita me podrías mencionar a la mitad de sus ministros. Yo no puedo mencionarme a los 18. O sea, no, y si no podemos mencionarlos, menos sabemos lo que están haciendo. ¿Qué está pasando? O sea, un gobierno no puede ser él y discursos demagógicos, un premier que dice, es que seguramente se olvidó de la reunión que tuvo con Keiko, por eso no lo dijo, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que estamos en un piloto automático, ¿no? ¿Tú qué impresión tienes del gabinete Villanueva, de los ministros del presidente Vizcarra? Yo coincido contigo, en realidad eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos en piloto automático y los ministros son un poco más que secretarios, ¿no? Porque no aparecen, salvo en alguna crisis, como en el caso de estos habitantes de un poblado envenenados, donde aparece la ministra para decir qué pasó, a ver cómo podemos ayudar, ¿no? Pero nada más, o sea, después, en efecto, igual que tú, yo desconozco siquiera quiénes son los demás ministros que no aparecen básicamente en los medios de comunicación. Eso es grave, ¿no? Y es serio porque le va a pasar la factura tarde o temprano a Vizcarra. Pero ahí tiene que ver, creo, mucho Villanueva. Villanueva juega un papel, mira, quizá no lo tomamos mucho en cuenta, pero él es el cerebro detrás de Vizcarra, ¿no? Él está viendo que tiene el poder suficiente, por supuesto. O sea, ¿él cogobierna, crees tú? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sé de buena fuente también que él no estuvo de acuerdo en el mensaje presidencial último, que tenía muchos visos de populismo. De hecho, le hizo conocer que no estaba de acuerdo en algunos aspectos, pero Vizcarra se plantó porque necesitaba tener el respaldo popular. De hecho, es la primera vez que el pueblo escucha un mensaje presidencial y lo aplaude en casa, ¿no es cierto? Yo he hablado con mucha gente y dice, por primera vez tenemos un presidente, decían, ¿no? Porque al día siguiente se camina 15 cuadras. Exactamente, ¿no es cierto? La parada militar ha sido genial. Por supuesto, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que él necesitaba. Él necesitaba tener el respaldo popular para sentirse sólido.
pero una solidez también bien pírrica, porque ese triunfo un poco pírrico, digamos, porque no le va a durar mucho tampoco. Es decir, en tanto y en cuando no lleve adelante obras importantes que reactiven la economía, que se cumpla un crecimiento económico del 4 o 5%, como estaba diciendo el ministro de Economía, eso va a traer colas si es que no se logran esos índices planteados, ¿no? Eso es lo serio hasta ahorita. Ahora, en el Congreso la cosa también es complicada. Yo pregunté a alguna gente si creían que este era un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo o un enfrentamiento entre Keiko y Vizcarra. Y parece que la cosa es personalizada, por lo menos muchos lo perciben así. Ahora, ¿a qué juega el fujimorismo? Porque el fujimorismo está en crisis, ¿no? Sí, claro. O sea, acordémonos, bueno, tiene personajes impresentables, sí, mentirosos, se están cayendo, su becerril está por los suelos. Hay una guerra fratricida entre Keiko y Kenji, el padre podría regresar a la cárcel. Bueno, sí, o sea, están en una crisis atroz. ¿A qué crees que están jugando realmente desde el fujimorismo, desde la bancada fujimorista y desde Keiko Fujimori, bueno, no sé qué, su círculo de, sí, no sé si de amigos o de qué? Yo creo que el Congreso es y ha sido desde que ha empezado este gobierno una extensión de Keiko Fujimori. Es lo que ella quiere finalmente, porque ella finalmente determina qué es lo que tienen que hacer en el Congreso. Esos chats que se pusieron en evidencia cuando alguien fotografió un celular diciendo cómo se hablaban en la mototaxi, eso evidencia claramente que hay una coordinación estrecha entre lo que quiere Keiko Fujimori, lo que quiere Pierre Figari y Ana Vega, que siguen siendo, digamos, el poder detrás de ella, y que el Congreso se convierte en lo que ella en ese momento quiere, un caballito de batalla para destruir todo lo que está delante y si no se hace lo que ella quiere. El asunto es que son deseos personalísimos. Personalísimos, absolutamente. Porque eso no tendría nada de malo si es que fuera un partido político, ¿no es cierto? Porque finalmente el líder de un partido político habla con su bancada y dice, tomamos esta dirección, ¿no? Pero este no es el caso. Y no te olvides que hace poco han evidenciado, la bancada fujimorismo ha dicho que desconocían de que ella se había reunido con Vizcarra. No sabían, solo unos cuantos sabían que se había reunido. Ahora, Daniel Salaverry dice, le preguntan, ¿y quién te lo pidió? El CEN. Sí. El CEN es lo que tú has dicho. Sí, claro. Ana Vega, Pierre Figari y ella, y se acabó. Hace 2 días Pierre Figari publica en su cuenta personal de Facebook una comparación, bien chabacana por supuesto, y traía los pelos, entre Maduro y Vizcarra, ¿no? No sé si lo has visto. No. Bueno, lo soltó en las redes, ya. Y al día siguiente, o a las pocas horas, sale Salaverry con el mismo argumento, de que esto no es Venezuela, de que ya Vizcarra se parece a Maduro y no sé, o sea, el mismo discurso. Entonces la pregunta es, ¿quién pone la pauta? ¿Quién escribe la partitura de esta política chabacana, digamos, y desesperada de Keiko Fujimori? Porque bien lo ha dicho Mati Kaplansky el otro día en una entrevista en televisión, haciendo un psicoanálisis de la personalidad de Keiko Fujimori. Y ella dice, ella sigue pensando que ha perdido, que le robaron las elecciones. Ella no asume la derrota y por lo tanto está comportándose y llevando a su partido a una venganza permanente, ¿no? Porque lo que quiere ella es poder y no lo tiene del todo. Dime, ¿a qué puede llegar este enfrentamiento? ¿O tú sí crees que es un enfrentamiento Congreso-Gobierno? Sí. ¿Sí? O sea, ¿tú no crees que hay ahí personalismo, sino que estamos hablando de poderes del Estado enfrentados? No, claro, hay un personalismo, obviamente. O sea, Keiko ya lo hemos explicado ahorita, pero obviamente detrás de ella está el Congreso con una mayoría aplastante, ¿no es cierto? Que además ya la ha retomado con la salida de Kenji y los Avengers. ¿A dónde nos va a llevar eso? A un enfrentamiento que ya es una guerra declarada, porque ya Vizcarra desde Tacna ha dicho que no lo van a doblegar, ¿no es cierto? ¿Qué está diciéndole al fujimorismo? No me vas a vencer, ¿no es cierto? Yo tengo detrás mío al pueblo, ¿no es cierto? Entonces se camina con la bandera de Tacna, de Perú en Tacna, y la gente le pide que cierre el Congreso. Pero a mí ¿sabes qué? A mí cuando yo lo escuché, ¿sabes qué? Yo no lo veo como pero, o sea, eso lo decía, no sé, por ponértelo, tal vez no sea la comparación, pero lo decía un tipo como Alan García. Sí, claro. Una cosa era más creíble. Es populismo. Yo no lo veo muy bien. ¿Y sabes qué es lo que me extrañó muchísimo? Un editorial del diario El Comercio. Tú sabes que El Comercio maneja los medios, sí, finalmente, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Y El Comercio tenía una percepción
ya un poco más fuerte que la mía, porque la mía es no me convence, pues, o sea, no que, pero ellos agarraban y hacían comparaciones diciendo, ¿qué está diciendo eso? ¿Está dispuesto realmente a morir, qué se llama, en la causa anticorrupción? Y yo no sé si esto es realmente, si lo que estamos viendo es finalmente real y verdadero. Ayer escuchaba a Antero Flores, que le daba la razón a un entrevistado que yo tuve aquí, al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo, Jorge Manrique, que le decía, no se necesitan modificaciones constitucionales para hacer la reforma de justicia, para, ¿qué se llama?, cambiar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ni siquiera para el procedimiento para la elección de los jueces. Eso se hace o a través de leyes o reglamento de leyes. Y si es reglamento de leyes, es el gobierno. No hay que recurrir, pues, a qué se llama, a consultas populares para modificar la Constitución. Entonces, yo no entiendo, ¿tú crees que hay una intención real? Y si esa intención se está plasmando. A ver, es difícil, ¿no? Yo sigo sosteniendo que él no tenía otra salida. O sea, él tenía que plantear una cosa como esta, en la cual poner contra la pared al fujimorismo y decirle ya, ok. Era necesario, era debido. Yo creo que era necesario. O sea, era lo urgente. Sí, porque finalmente ya algunos ministros también, incluso creo que Mecharaos ha salido a decir que, bueno, el tema del referéndum está planteado, pero se pueden hacer algunas modificaciones a las preguntas, al planteamiento, y a ver si la bicameralidad no son ya se está cayendo 130, pueden ser 150, qué sé yo, ¿no? Se puede manejar ese tema. Igual el tema de la reelección podría ser por tercios, todo depende de cómo se discute en el Parlamento, ¿no es cierto? Pero Vizcarra está presionado por los tiempos, porque él quiere, o sea, no quiere perder la popularidad que tiene esta ola en la cual se ha subido en este momento, y ahorita, a pesar de la mentira y a pesar de haber traicionado, digamos, su palabra de comportarse como una persona honesta y seria, ¿no? Se lo han pasado por alto, ¿no? O sea, te das cuenta que no había una reacción escandalosa. No, 2 o 3 días y punto, ¿no es cierto? A pesar de que el fujimorismo ha machacado constantemente. Es que tal vez ese es el problema, ¿no? El fujimorismo tiene menos credibilidad que el Exactamente. Yo creo que el fujimorismo más bien se siente al borde del abismo y está desesperado. No solo por ese tema, sino por haber cometido graves errores en el tema de su accionar en el Congreso, sino porque además se le viene el tema de la corrupción. Si ella se ha reunido con Inostroza Pagliacci, ¿por qué razones que desconocemos? Ya es un tema serio. Ya hay un colaborador eficaz que ha corroborado que sí se ha reunido, a pesar de que ella salió hoy día también a decir que no los conoce. Ella puede decir lo que quiera. Y estoy absolutamente convencido que el colaborador eficaz es Camayo, porque él ha sido el enlace y él sabe perfectamente qué días, en qué momentos y dónde se han reunido. Es más, él dice también en el caso de Inostroza y Edwin Oviedo que en su casa se recibían el dinero todos los meses delante de él. Ahora, hay una cuestión que no quiero dejar pasar, y es que Vivas, el columnista, el Fernando Vivas, el columnista de Comercio, escribe en su última columna una cosa que yo creo que él no la dispara así nomás, ¿no? Agarra y dice, señor presidente, si usted se ha reunido con Camayo, dígalo. Claro. Si usted es amigo de Camayo, dígalo para que no se lo digan otros. Un periodista de ese tipo no lo dice así nomás, ¿no es cierto? Tenemos que ir a una nueva pausa. Estamos con Omar Ceballos, periodista, caricaturista, y hace un muy buen análisis político. Tras la pausa pretendo hablar con él sobre los empresarios en medio de todo esto, y también sobre las elecciones regionales y municipales, que a mí no me despiertan realmente ni siquiera algo de entusiasmo. Yo no sé si a él, se lo voy a preguntar tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Omar Ceballos, periodista, caricaturista de talla internacional, con muchos reconocimientos a nivel internacional, un buen analista político, y estamos hablando de la política en el Perú en general y toda esta crisis. No se olvide que más adelante, en el próximo segmento, voy a estar con Edwin Heredia y vamos a tocar un tema sobre el divorcio de los hombres, cómo afecta el divorcio de los hombres. Bueno, metámonos nuevamente en política, cómo afecta la política a los hombres. Mira, el asunto lo hemos visto: Congreso, Poder Ejecutivo, ya sabemos la crisis del Poder Judicial, pero hay otro ámbito,
y es el tema de los empresarios. Y los empresarios no aparecen mucho, no dicen mucho, otras veces sí salen con pronunciamientos, cosas, yo no sé, ¿tú qué percibes del sector empresarial? Bueno, nosotros... El gran sector empresarial. El gran sector empresarial, que además van a seguro jugar un papel importante en esas elecciones, ¿no? Ya conocemos básicamente cómo se comporta el empresariado peruano, ¿no es cierto? Ellos no tienen bandera, de modo que hacia donde sopla el viento, a ellos se van a ir acomodando. O en todo caso, hacia donde quieren que sople el viento. ¿Tú crees que ellos sí, han dirigido mucho sí, de muchísimo. las... Se ha evidenciado en las últimas elecciones, con Fujimori, con Alan García, con Toledo, con todos, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Ellos se comportan de esa manera porque al final a ellos lo que les interesa es que la economía esté sana, que esté creciendo el país y que, bueno, no se toquen a las empresas, ¿no es cierto? Sin embargo, están chamuscadas por el tema Odebrecht, ¿no es cierto? Y que grandes revelación. Exactamente, ¿no? Y aun cuando, digamos, el Club de la Construcción aquí en el Perú está pasando piola y algunos que fueron encarcelados ya salieron libres y no se sabe en qué está este tema, en Argentina, que ha sucedido un caso similar con el descubrimiento de unos cuadernos donde se revelan cómo se negociaban las obras con los Kirchner, todos los empresarios están presos ahorita. Los altos empresarios argentinos están presos en este momento. En el Perú han salido libres todos, ¿no es cierto? Con fianzas o con detenciones domiciliarias, en fin. Es que este tema de lavajuez es un gran distractivo de lavajato, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces yo creo que el empresario ahorita está calladito justamente por eso. Porque están pasando piola. Porque están pasando piola y porque ahorita estamos centrados en el tema de los audios, ¿no? A ver qué está pasando con esto, en la pelea entre Vizcarra y Keiko, y ellos están ahí un poco como en el escenario mirando a ver qué pasa. Finalmente, todavía ellos, digamos, su presencia y su imagen y su palabra no va a tener ninguna trascendencia en tanto y en cuanto la economía está marchando bien. Ya te digo, además, Camayo es un empresario advenedizo en el mundo de la Confiep. Pero no es de ellos, pues. Claro, no es de ellos. Él no es... Claro, es la chusma, pues. Claro, ¿no es cierto? O sea, claro, ¿no? Apellida Camayo, no te olvides. Entonces, él es un emergente que no forma parte del club de la empresarial, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ellos están a la expectativa y van a jugar sus cartas ahora en estas elecciones y van a estar atentos a ver qué pasa en los próximos meses con respecto a cómo se resuelve la crisis política. Una de las cosas que yo decía era jugarse un referéndum en medio de una campaña política, porque así parezca que no haya, estamos en una campaña política en medio de elecciones. Querían además hacerlo junto con las elecciones, pero un referéndum involucra información, o sea, tú decides por qué sí, por qué no, entonces, pero además hay una ley Müller, o sea, ni siquiera se puede difundir el asunto, entonces para mí era una locura. Pero el tema es que hay unas elecciones. Aunque de repente usted no lo ha percibido, pero vamos a ir a votar para alcaldes y presidentes regionales el 7 de octubre. Entonces, bueno, ¿tú cómo ves las elecciones? Yo, mira, soy periodista, hago entrevistas, he estado entrevistando candidatos, pero realmente a mí no me causa ninguna emoción prácticamente estas elecciones. ¿Tú cómo las sientes? Bueno, en Lima se debe vivir un poco mejor, pero en Arequipa, que es tu tierra, ¿cómo ves el asunto? Mira, yo creo que son las elecciones más chichas que vamos a vivir de los últimos años, ¿ah? Porque nunca hemos visto una avalancha de candidatos. Aquí sin propuestas, además. Si antes habían 5 sin propuestas, ahora hay 25 sin propuestas, ¿no es cierto? Que es peor todavía. Mira lo que está pasando, cuántos están postulando al gobierno regional y cuántos están postulando a la alcaldía. Lo mismo está pasando en Lima y en todo el país. Es decir, hay una avalancha y hay un deseo desmedido de la gente por llegar al poder. Y en Lima, una persona que estaba lejísimos, ahora creo que está segundo en las encuestas por hablar contra los venezolanos, ¿no es cierto? Todo vale. Pero aquí ni siquiera aparecen, o sea, yo no sé, no sé realmente cuál es la propuesta de los principales candidatos. Ni siquiera se sabe quiénes están encabezando, porque las encuestas no son creíbles. Bueno, menos aquí, obviamente. Si las de Lima todavía tienen ciertos problemas de credibilidad, aquí peor, ¿no es cierto? Y acá, tú sabes, hay encuestadoras que se compran, ¿no es cierto? Y una semana aparece un candidato y la semana siguiente aparece el otro en la cola. O sea, no tiene sentido, es una cosa de locos. Pero sí, lo que tú percibes es exactamente lo que creo que todos percibimos, ¿no es cierto? Tú con mayor agudeza porque eres un periodista y lo analizas, pero el común de las personas simplemente no le interesa. Y eso es gravísimo para nuestra democracia, porque está demostrando que no hemos aprendido nada.
todos esos problemas, digamos, que nosotros hemos visto cuando vimos los audios o los videos que salieron de Montesinos y dijimos, hemos tocado fondo con la corrupción, fíjate ahora, han pasado 20 años y seguimos en lo mismo, no hemos aprendido nada. Yo lo decía, cuando ocurrió ese asunto, ocurrió en medio de una dictadura, Sí, claro. que cae de corrupción. Entonces tú decías, vienen las fuerzas democráticas y curan esto. El asunto es que esto es en medio de la democracia. O sea, ¿quién viene y cura el asunto? Todo está podrido. Estamos, Sí, claro. estamos atroces. Estamos. Me quedan 2 minutos de entrevista. Quiero preguntarte por Segarra y por Yamila Osorio. El alcalde y la gobernadora regional. Y un alcalde que además quiere ser el gobernador regional. ¿Cómo percibes tú los casi 8 años de gobierno de la ciudad de Segarra y los 4 años de Yamila? Bueno, mi posición sobre Segarra es bastante conocida, ¿no? Yo he sido un crítico feroz de la gestión de Segarra y en un momento tuve una oportunidad de hablar a caras con él, sin cámaras, y no fue una entrevista periodística. Él me invitó, y esta es la primera vez que lo cuento, me invitó al despacho que quería hablar conmigo para que yo lo apoye. Antes de que lo cuentes a la Berry, estás diciendo esto. Y le dije de la A a la Z, y yo vi una persona que no tenía claro a dónde quería ir. Reconoció todos sus errores. Por lo menos me los reconoció a mí, que también es una estrategia, pero siguió haciendo lo mismo. Yo creo que es el gobierno más desastroso que ha tenido Arequipa en las últimas décadas, ¿no? Sus obras no tienen ningún sentido, no obedecen a una planificación, no hay un proyecto de ciudad, no sabemos qué prioriza. El CIT siendo, digamos, el principal problema que tiene Arequipa, el sistema integrado de transportes, no se ha resuelto y sigue entrampado con unas soluciones que más parecen problemas que soluciones. Entonces yo creo que la gestión de Segarra es quizá la más desastrosa y la más terrible, como se lo dije yo en su cara. Le dije, eso usted lo va a arrastrar de por vida, porque finalmente esos mamarrachos se van a quedar ahí, pero usted va a continuar, le dije. ¿Y la gobernadora? Y la gobernadora creo que ha intentado hacer un buen gobierno, pero le ha jugado en contra su juventud, su falta de experiencia. Y claro, el no haber planificado también lo suficiente como para hacer obras de envergadura que ayuden a la región a un desarrollo sostenido. Lo que le ha pasado en la variante es una muestra clara de que no hubo 4 años y no la va a acabar. Y no la va a acabar. Todo su gobierno no va a acabar. Por supuesto. No lo va a Una acabar. pista de 4 kilómetros. Exactamente. Genial. Bueno, Omar, te agradezco mucho No, por gracias haber a ti. accedido a venir al programa, pese a que has llegado prácticamente en la madrugada a la ciudad de Arequipa. Espero tenerte pronto de vuelta en el programa. Sigan a Omar Ceballos en su Facebook los viernes, los jueves hace Omar en online. Omar Online, donde tiene conversaciones de este tipo. Él dice sus ideas y analiza las coyunturas políticas. Nos vamos a una pausa. Regreso con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia para hablar del divorcio y los hombres. Gracias, Quique.